Bienvenidos a este episodio especial, donde nos adentraremos en uno de los momentos más decisivos para la educación, la juventud y la vida política de México. El movimiento estudiantil de 1929, el acontecimiento que dio origen a la autonomía universitaria, con las alumnas Lupita Rivera y su servidora Brenda Herrera. Hoy vamos a viajar a una época en la que México vivía tensiones políticas, luchas de poder y una urgente necesidad por construir instituciones que respondieran a las aspiraciones sociales del país. Y en medio de todo eso, surgió un grupo que nadie esperaba que protagonizara la historia, los estudiantes. Este episodio te llevará por un recorrido profundo, narrado paso a paso, que incluye el contexto político en pleno maximato, las condiciones de la Universidad Nacional antes de ser autónoma, el conflicto académico que encendió la chispa, La organización estudiantil y la huelga general, la intervención del gobierno, la victoria histórica, la autonomía universitaria y el legado que el movimiento dejó en generaciones futuras. Prepárate para conocer cómo un conjunto de jóvenes universitarios fue capaz de cambiar la estructura de la educación en México para siempre. Comencemos. El México de 1929. Política, crisis y tensiones. Para entender el movimiento estudiantil de 1929, primero tenemos que comprender el México de ese momento. 1929 no era un año cualquiera. México atravesaba por un periodo que los historiadores llamaban el Maximato, que se extiende de 1928 a 1934. Aunque Plutarco Elías Calles ya no era presidente, seguía manejando la política desde atrás, ejerciendo un poder casi absoluto. Controlaba partidos, gobernadores, decisiones económicas, proyectos educativos y en buena parte a la propia universidad. El presidente en turno, Emilio Portes Gil, era visto como una figura moderada, pero no totalmente independiente. Además, 1929 también fue un año de elecciones presidenciales y el gobierno necesitaba estabilidad. Un conflicto grande podía poner en riesgo la imagen del régimen. En el ámbito académico, la Universidad Nacional de México, que más tarde sería la UNAM, era una institución respetada, pero totalmente dependiente del gobierno. El presidente nombraba al rector, las autoridades externas aprobaban los planes de estudio, el presupuesto era asignado y controlado por el gobierno. No existía libertad universitaria. Los estudiantes vivían en un ambiente académico rígido, pero también lleno de entusiasmo intelectual. Estaban formándose las futuras élites profesionales del país. La mezcla era perfecta para un estallido. Un gobierno fuerte, una universidad sin autonomía, elecciones políticas cercanas y una generación joven que empezaba a cuestionar a sus autoridades. Era solo cuestión de tiempo para que un pequeño conflicto se convirtiera en una revolución estudiantil. El origen del conflicto, la chispa académica. El detonante ocurrió a inicios de 1929 en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, antecedente de la actual Facultad de Derecho. El rector de la universidad, Antonio Castro Leal, decidió cambiar los planes de estudio de Derecho. El problema no fue el contenido del nuevo plan, sino la forma en que se impuso. Los estudiantes no fueron consultados, los profesores tampoco. Fue una reforma vertical autoritaria. Los estudiantes se sintieron ignorados, despojados de voz y además perjudicados en su formación profesional. Al principio, intentaron dialogar, enviaron cartas, solicitaron reuniones, organizaron asambleas internas, pero las autoridades respondieron con un tono duro, incluso amenazas de expulsión. Esto transformó un problema académico en una lucha por la dignidad estudiantil. Los primeros actos de protesta. Los estudiantes de Derecho fueron los primeros en iniciar protestas públicas. Realizaron mítines dentro de la escuela, volanteos, reuniones abiertas, debates sobre la libertad académica. Sus consignas ya hablaban de algo mayor. La universidad es de los estudiantes, por una educación libre y participativa. Las autoridades universitarias pensaron que el movimiento se apagaría, pero fue al revés. Las tensiones crecieron cuando se suspendieron a varios estudiantes activos en las protestas. Esto generó indignación masiva.
Estudiantes de otras facultades vieron el maltrato y comenzaron a solidarizarse. El estallido general. Para finales de marzo de 1929, la situación se desbordó. Facultades completas, como medicina, ingeniería, odontología, comercio y bellas artes, se unieron al movimiento. Las marchas comenzaron a salir a las calles. Los estudiantes iban con pancartas, pero también con argumentos. Hablaban de libertad académica, participación estudiantil y dignidad universitaria. La policía comenzó a vigilar los planteles. Hubo roces, discusiones, momentos de tensión, pero los estudiantes resistieron sin armas, sin violencia. La prensa empezó a cubrir el conflicto. Los periódicos publicaban titulares como "La universidad se levanta", "Jóvenes exigen autonomía", "El conflicto universitario crece". El país empezaba a mirar hacia los jóvenes. La huelga general universitaria. El 9 de mayo de 1929 ocurrió algo histórico. Los estudiantes declararon huelga general en toda la Universidad Nacional. Se cerraron aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y oficinas administrativas. Los estudiantes ocuparon los planteles para evitar que las autoridades rompieran la huelga. Crearon el Comité de Huelga, formado por representantes de cada escuela y facultad. Fue un movimiento organizado, disciplinado, respetuoso de sus propios acuerdos internos. La huelga era total, pero lo más sorprendente fue que el movimiento se hizo popular. Padres de familia, intelectuales, periodistas, obreros y algunos profesores expresaron apoyo a los estudiantes. Las mujeres universitarias, quienes eran minoría en ese tiempo, tuvieron un papel clave como organizadoras encargadas de logística, vigilancia y difusión. La huelga ya no era un tema universitario, se había convertido en un tema nacional y eso ponía presión sobre todo el gobierno. El gobierno interviene. El presidente Emilio Portes Gil sabía que había elecciones en puerta y un conflicto estudiantil podía convertirse en un problema político mayor. La presencia policial no resolvía nada. La fuerza tampoco era opción, porque podía convertir a los estudiantes en mártires. Portes Gil decidió hacer algo inusual para esa época: dialogar verdaderamente. Llamó a los líderes estudiantes al Palacio Nacional. Los escuchó durante horas, permitiendo que los jóvenes explicaran su visión, su indignación y sus propuestas. Las demandas eran claras: respeto estudiantil, participación en las decisiones académicas, revisión del conflicto con la Escuela de Derecho y, sobre todo, autonomía universitaria. Portes Gil comprendió algo importante: la autonomía podía resolver el conflicto y al mismo tiempo fortalecer la imagen del gobierno. Desde ese momento, las conversaciones comenzaron a transformarse en negociaciones reales. El nacimiento de la autonomía. Después de semanas de huelga y negociaciones, el gobierno redactó un proyecto de ley. El 23 de mayo de 1929, el presidente Emilio Portes Gil anunció públicamente la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónomo de México. La universidad obtenía por primera vez libertad para elegir a sus autoridades, control de su presupuesto, facultad para decidir sus planes y programas, independencia académica, capacitación de autogobierno. Era el triunfo más grande de la historia estudiantil mexicana. Los jóvenes celebraron con marchas, discursos, banderas, abrazos y cánticos de victoria. La huelga terminó, las clases volvieron, pero la universidad ya no era la misma. Nacía oficialmente la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Consecuencias, impacto y legado. El movimiento estudiantil de 1929 dejó una huella profunda en México. Transformó la educación superior. La autonomía permitió libertad académica, crecimiento científico, desarrollo cultural, creación de nuevas facultades. Esto hizo de la UNAM una de las mejores universidades de América Latina. Creó una nueva identidad estudiantil. Los estudiantes se reconocieron como actores políticos, defensores de derechos, guardianes de la libertad académica. Inspiró futuras luchas estudiantiles, como las de 1968, 1971 y 1986. Todas retomaron valores del movimiento del 29. Mostró que la juventud puede cambiar la historia. Los estudiantes se convirtieron en un símbolo de democracia. Marcó la relación entre el gobierno y la universidad
A partir de 1929, cualquier intento de intervención política en la UNAM será visto como rechazo. El movimiento no solo cambió una ley, cambió la idea misma de la universidad en México. El movimiento estudiantil de 1929 no fue una simple protesta por un plan de estudios, fue un acto valiente, organizado y profundamente consciente de la importancia de la libertad. Demostró que los jóvenes tienen voz, demostró que la educación es un terreno político fundamental y demostró que la autonomía no es un privilegio, sino una conquista social. Gracias por acompañarnos por uno de los episodios más importantes de la historia educativa de México.